contaban que, por ejemplo, algunos desplazados y desplazadas les pedían que atribuyeran la causa del desplazamiento a la guerrilla, cuando habían sido los paramilitares y el ejército, si querían cobrar alguna ayuda pública. En algún lugar nos contaron, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, en la cuenta de la guerrilla está claro que ponen cosas que no son de la guerrilla. Eso es evidente por algunos testimonios que recibimos. También hay una cosa que está muy clara de todos los testimonios, que el papel de la guerrilla en la violación de los derechos humanos es marginal comparado con el papel del Estado y sus actores subordinados, ¿no? Quiero decir, de la policía y el ejército hasta los paramilitares o el DAS, ¿no? El Departamento Administrativo de Seguridad. Quiero decir, la dinámica de las violaciones masivas de los derechos humanos la genera el Estado, eso es evidente, la lleva el Estado, la provoca el Estado. Y en esa situación de... A mí me llamó la atención también, me llamó la atención de la cuestión de la guerrilla, el escuchar a personas que se sitúan en la izquierda y que están claramente enfrente del gobierno de Uribe. Me llamó la atención escucharles algunas descalificaciones tan graves, ¿no? Tan duras. Y siempre nos estamos refiriendo a una cantidad de violencia que es un porcentaje muy pequeño de todo lo que pasa en Colombia. Eso, por supuesto, quiero decir, igualar las partes en el conflicto en este sentido es falsear la realidad, por supuesto, ¿no? Por eso también hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, Piedad Córdoba, que hizo una visión muy alejada de simplificaciones, la verdad que me llamaba mucho la atención, me hubiera gustado escuchar mucho más a esta señora, ¿no? Y que profundizara mucho más en lo que dijo, porque hizo una visión muy curiosa. Ella, por ejemplo, hizo una visión de la guerrilla muy matizada. Ella matizó y ella insistió mucho en que la guerrilla en este momento incluía fenómenos muy distintos y que había una parte de la guerrilla absolutamente degradada y que había otra, de la que ya no podía decir eso ni mucho menos, y había otra parte de la guerrilla pues que era un poco fiel a su historia, ¿no? Lo que, o sea, su historia más positiva, ¿no? Y más de... pero vamos, yo escuché un poco esos testimonios, escuchamos todos esos testimonios, ¿no? Pero sí hay algo que debe quedar claro, en cualquier caso, y supongo que va a quedar claro en el informe que hagan los parlamentarios y en lo que se presente ahí. La violencia en Colombia tiene un campeón, que es el Estado. Hay un campeón en general de la violencia, que ocupa el primer puesto, el segundo, el tercero, el cuarto, y mucho más atrás están los que vengan luego. Quiero decir, eso sí debe quedar claro, ¿no? Porque estas visiones de hay dos bandos, ya se sabe, los dos... No, eso no es así, ¿no? Y para empezar, además, hay muchos... no es un tema de dos bandos, no es tan simple como eso, evidentemente, y luego, además, hay una gran cantidad de activismo político que no tiene nada que ver con la guerrilla, pero que el Estado se ha sacado la lotería propagandística de a cualquiera que disienta le cae el San Benito de tú colaboras con los guerrilleros, tú colaboras con... y da igual. Y te pueden meter en la cárcel, te pueden ejecutar. Bueno, hay un tipo de queja que se viene produciendo desde hace muchos años en relación al gobierno de Uribe, evidentemente, pero que nos han repetido también en muchas reuniones, y es el tema de los señalamientos, ¿no? De que el gobierno de Uribe y los funcionarios del gobierno de Uribe dicen que las personas que participan en la denuncia de los derechos humanos son colaboradores de la guerrilla. Eso es un auténtico acto de barbarie, porque los estás convirtiendo en objetivo de los escuadrones de la muerte de los paramilitares. Y eso es algo en lo que te insisten permanentemente, que por favor, y además todos los informes que se hacen traen esta recomendación en los últimos años, ¿no? Que por favor, que los funcionarios del gobierno dejen de señalar a los defensores de los derechos humanos como cómplices de la guerrilla, porque los están poniendo en el punto de mira de los paramilitares. De hecho, en la Corte Suprema de Justicia, los jueces dijeron lo mismo, que los constantes señalamientos del gobierno, las constantes estigmatizaciones, como dicen ellos, ponen en riesgo sus vidas, en muchos casos, ¿no? Pero quiero decir, son acusaciones gravísimas. O sea, estás hablando con los jueces de la Corte Suprema y le están diciendo que el gobierno los está señalando y los está convirtiendo, bueno, contaban ellos, ¿no? Que trascendió un documento en el que se decía que eran blancos legítimos. O sea, esta gente, y lo dijeron, ¿no? Dice, nosotros podemos hacer esto, le faltó decir que estaban vivos, gracias a la protección y a la trascendencia internacional. Ellos tienen muy claro que el Estado, lo que significa el Estado, va por ellos. Y ellos son una de esas ramas en el Estado colombiano de funcionarios íntegros, de funcionarios que realmente lo hay en muchos sectores del gobierno del Estado colombiano, ¿no? Que se están enfrentando a esa dinámica violenta, ¿no? Con más protección que otros, ¿no? Pero sí, a mí la verdad que ese tema me confunde, ¿no? Y no lo tengo bien claro. O sea, no lo tengo bien claro hasta dónde se tergiversa, hasta dónde esos testimonios son difíciles de comprobar, efectivamente, porque casi siempre no nos llegan de primera mano, sino de muy de segunda mano.
y pueden estar inflados, y además sabemos que en algunos casos están inflados por lo que dije yo antes, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, los desplazados sabemos que en algunos sitios les están diciendo que atribuyen el desplazamiento a la guerrilla cuando fueron los paramilitares y el ejército para cobrar ayuda. Y entonces eso está claro, ¿no? Que es así. De la corta pero intensa experiencia, ¿consideras que en el marco este del gobierno de Uribe hay posibilidades de que se llegue al acuerdo humanitario o hay posibilidades de que en un largo plazo pueda haber una salida negociada al conflicto armado con sus orígenes políticos, económicos y sociales? Y si no lo crees así, ¿crees que hay posibilidades de un cambio pacífico de gobierno? Mira, yo creo que hay una cosa que es evidente, que el gobierno de Uribe no quiere ningún tipo de negociación, eso lo decía todo el mundo en Colombia, todos los sectores con los que hablamos, todo el mundo tenía claro que el gobierno de Uribe no quiere ninguna negociación, el gobierno de Uribe solamente contempla la derrota militar, o sea, la derrota por la violencia de sus adversarios, los ha metido en el mismo saco a todos con el pretexto de combatir la subversión armada, y, y está bien claro que el gobierno de Uribe no quiere ningún tipo de negociación y de salida negociada. De hecho, se está planteando que la posibilidad de que haya una reelección de Uribe en las próximas elecciones reforzaría la imposibilidad de una salida negociada, y no solamente eso, sino que lo que plantea es como la Constitución del año 91 daba demasiados poderes al presidente, daba esos poderes a cambio de que solo estuviera en una legislatura, y que precisamente uno de los problemas de que se le permite reelegirse constantemente es que lo está haciendo en el contexto de una constitución que le daba muchos poderes a cambio de poder estar solo en una legislatura, y que tiene demasiados poderes para mantenerlos en el futuro. Pero vamos, en síntesis, la idea que nos transmite todo el mundo es que el gobierno no está por la negociación. Sus funcionarios nos lo dijeron claramente en la Cancillería, la reunión de la Cancillería, dijeron claramente que ellos no estaban por la solución negociada. Hablaron de que sí, que era posible un proceso de paz, que supongo que, teniendo en cuenta que en la misma conversación decían que no era posible la solución negociada y que luego se estaban de acuerdo con un proceso de paz, pues hay que entender que aceptaban algún tipo de rendición, pero se ve que claramente el objetivo del gobierno no era ese. Y la guerrilla está creciendo, y nos lo dijeron de Naciones Unidas en el Cauca, están reclutando a mucha más gente, la han expulsado de una parte del país, pero se ha ido a otra parte del país, hay un 6 y pico por ciento del Producto Bruto que se va en defensa y seguridad. Bueno, lo de defensa y lo de seguridad entre comillas, evidentemente, ¿no? Es defensa de su propia población y seguridad de las élites e inseguridad de la mayoría, obviamente, estamos hablando siempre de eufemismos cuando hablamos de esto, pero hay un 6 y pico por ciento de PIB, una ayuda masiva de Estados Unidos para mantener toda esa barbarie, y entonces el problema ahora futuro va a ser cómo mantener todo ese aparato militar, paramilitar, de informantes. Han duplicado el número de efectivos de la fuerza pública de 200.000 a 400 y pico mil en los años de Uribe. Tienen alrededor de casi 4 millones de informantes, decían. O sea, cómo mantener todo ese aparato de inseguridad organizada con lo que cuesta indefinidamente. ¿Eh? Entonces, ese es el problema también que tienen. De hecho, ahora mismo acaban de recortar la asistencia sanitaria en Colombia porque están sacadas, porque claro, el peso de la estructura represiva va a pasarle también una factura al pequeñísimo estado del bienestar que pueda tener Colombia, ¿no? Clarísimo.